Bueno, muy bien. Gracias, hermanos, por estar esta mañana juntos. Gracias porque podemos adorar. Me da alegría de ver rostros que hace mucho tiempo que no veía. Y qué bendición tan grande. Y bueno, hermanos, pues vamos a abrir la palabra del Señor. Y os pido que, por favor, me acompañéis en la lectura de su palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el versículo 29 en adelante. Vamos a leer del capítulo 20 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 29 en adelante. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Y he aquí, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Bueno, pues esta es la palabra del Señor para esta mañana. Vamos de nuevo a orar. Vamos a pedir la ayuda de Dios para que nos ayude a abrir su palabra, a entenderla y sobre todo que el Señor lleve su palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón para que nos edifique y nos haga conocerle más. Bendito Señor Jesús, ya te lo hemos cantado de varias maneras. Muchas gracias por tener compasión de todos nosotros. Gracias por entregar tu vida, derramar tu sangre en la cruz. Gracias, Señor, por esta entrega voluntaria que hiciste, en primer lugar, por amor a tu Padre, el que siempre habéis vivido en amor desde la eternidad, Padre e Hijo. Y, Señor, te damos gracias porque has tenido misericordia y en obediencia a tu Padre y en generosidad entregaste tu vida, lo entregaste todo, para nuestra redención, para nuestra salvación, para que nosotros te podamos llamar también Padre nuestro, para que nosotros podamos decirte Señor Jesús, para que nosotros podamos estar en presencia tuya, limpios de toda maldad, de todo pecado y de toda condenación. Y como hemos leído también, Señor, esta mañana en tu palabra, a través de ti, entramos en los atrios de tu templo espiritual, celestial, a través de Cristo, por siempre. Y tenemos libre acceso ante el trono de gracia, por la sangre derramada del Cordero. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana que nos ayude a abrir tu palabra. Te rogamos que abra nuestros ojos. Te rogamos que abran nuestros oídos. Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, transformando nuestro corazón. Danos mayor conocimiento de ti, de tus maravillas, de tu poder, de tu gloria, de tu obra. Señor, en esta mañana, por medio del poder de tu Espíritu y de tu palabra, que tú toques nuestros corazones para conocerte más y para obedecerte más, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, pues durante estos días recordamos el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y precisamente vamos a considerar esta mañana un suceso importante que ocurrió antes de que Jesús entrara en la ciudad de Jerusalén.
venía recorriendo toda la región que el evangelista Mateo denomina al otro lado del Jordán. Es decir, Jesús venía recorriendo con sus discípulos la región al oriente del río Jordán en dirección a Jerusalén. Es la región que se conoce con el nombre de Perea. Los judíos de la época utilizaban normalmente esta ruta de Galilea a Judea para evitar atravesar Samaria. Jesús atraviesa el río Jordán y pasa por la ciudad de Jericó. Recordad que esta es la primera ciudad que fue conquistada por los israelitas capitaneados por Josué pasado el río Jordán. Estaba situada a unos 8 kilómetros al oeste del río Jordán y a unos 32 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Es una de las poblaciones que también está, la única población del mundo que está por debajo del nivel del mar, 220 y tantos metros por debajo del nivel del mar. No hay otra población en el mundo que tenga estas características. También es una ciudad de las más antiguas del mundo. Al salir Jesús de Jericó, le siguió una gran multitud. Bueno, una aclaración que voy a hacer. Yo me voy a circunscribir solo y exclusivamente al Evangelio de Mateo. No he querido comparar ni quiero comparar el pasaje con los otros evangelios. Y no es el momento de explicaros las razones. Bueno, tengo un criterio de leer la Escritura, que es cada texto dentro del libro en el cual se encuentra. En este caso, dentro del Evangelio de Mateo. Tiene su sentido, tiene su porqué. Cada evangelista ha construido su evangelio inspirado por el Espíritu Santo para transmitirnos la enseñanza fundamental, en este caso sobre la persona de Jesús. Los evangelios no son biografías en el sentido que nosotros los consideramos hoy, no son biografías de la persona de Jesús, son biografías teológicas, intentan transmitir fe y están escritos desde la fe. Son verídicos. El acontecimiento que aquí se está narrando, que hemos narrado, ocurrió realmente, no está inventado, pero fue un hecho real y entonces el evangelista Mateo seleccionó todo su material de la predicación de los apóstoles y de todo lo que se conocía de la persona de Jesús y lo ordenó no necesariamente de manera cronológica, sino teológica. Por ejemplo, una de las características que tiene el Evangelio de Mateo son los 5 grandes discursos. El Sermón del Monte, acordaros, la instrucción para la evangelización a sus discípulos, acordaros, todo esto. También, en fin, los 5 discursos que ya conocéis, no es el momento ahora de tal. Entonces, cada evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, hace un énfasis y una perspectiva de la persona de Jesús y selecciona de la predicación apostólica lo que va a ayudar a entender la persona de Jesús, el proceso. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está construido fundamentalmente, todo el ministerio está en Galilea y después el camino hacia Jerusalén, que es el momento que nos encontramos. Estamos justamente un poquito antes de entrar en la ciudad de Jerusalén. Y hago esta aclaración de que solamente me voy a circunscribir en el Evangelio de Mateo porque no quiero entrar en otros detalles que nos puedan distraer del suceso, del acontecimiento principal, que es que estas 2 personas que estaban en Jericó claman a Jesús para recobrar la vista. Y eso es lo esencial para nosotros. Ahora, el evangelista Mateo ha colocado este suceso justamente aquí con muy claras intenciones. Que lo vaya a ver. O sea, esto no está aquí antes de la entrada de Jesús en Jerusalén y después de otros sucesos que ocurren. Esto está aquí porque tiene un sentido, ¿vale? Y está basado, vuelvo a repetir, en un hecho real. Ocurrió este milagro. Estas 2 personas que estaban en Jericó recobraron la vista ese día. Y esto es algo milagroso y sorprendente. Esto no lo ha hecho nadie en la historia. Esto lo ha hecho solamente Jesús. Esto no ocurre. Esto en la historia de Israel
Me parece que no sé si habrá ocurrido, pero vamos, muchas veces en el Evangelio, en otro Evangelio se dice, nadie ha oído que jamás haya alguien curado a un ciego de nacimiento. No se ha oído nunca. Es prácticamente imposible. O sea, es una obra de Dios importante. Bueno, pues al salir Jesús de Jericó, vamos a observar los detalles que el Evangelio nos muestra en este pasaje. Pues uno es que le sigue una gran multitud. Y había 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Estos oyeron que Jesús pasaba. Imaginaros la escena. Eran ciegos, condenados a vivir de por vida en un mundo sin luz, sin poder valerse por sí mismos y más en aquella época que no había ningún tipo de cobertura social para estas personas, totalmente dependientes de la familia y de los amigos. Seguro que habían oído hablar de Jesús, de los milagros que había realizado en otros lugares. Seguramente oyeron cómo curó al paralítico echado en una camilla, cómo fue curada la mujer de flujo de sangre, la resurrección de la hija del oficial de la sinagoga, cómo dio de comer a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y así un montón de hechos milagrosos y poderosos hechos por Jesús, que los cuales demostraban su naturaleza humana y su naturaleza divina, y su autoridad sobre todo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ellos oyeron que Jesús pasaba. Imaginaros que vosotros intentar poneros en el lugar de estas personas, sentados en el camino, oyendo pasar una gran multitud, oyen ruido, jaleo, pisadas, e intuyen o oyen que Jesús estaba pasando por allí. Pero ellos no saben a qué distancia está Jesús, no saben si está lejos o está cerca. Lo único que saben es que Jesús pasaba por allí. No saben nada más. Han oído muchas cosas y ellos son conscientes de su necesidad, son conscientes de que necesitan ver y saben que la única persona que puede hacer que ellos vean está allí delante, está pasando. Ellos no lo ven, solamente saben que pasa, pero ellos no ven nada, no oyen nada. Por allí pasaba la única persona que podía sanarles. Era su única oportunidad de recobrar la vista. Gritaron con todas sus fuerzas. Imaginaros cómo gritaron esas personas. No lo voy a hacer aquí, para no romper vuestros tímpanos. Pero de buena gana me gustaría dar este grito, de verdad. Pero no por aspaviento, sino porque imaginaros, estas personas gritaron de manera que se les podía oír en la otra acera y sin altavoces. Gritaron de esa manera. ¿Cómo gritaron y cómo clamaron? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo no sé si habéis experimentado alguna vez o habéis sentido la necesidad de clamar a Dios de esta manera, desde lo más profundo del ser, cuando está todo destrozado, derruido, tú metido en un pozo que parece que no vas a salir jamás de ahí, y sabes que la única posibilidad que tienes de salir es clamando a Jesús. Estas personas clamaron a quien tenían que clamar, al único que podía ayudarles. Fijaros la reacción de la gente. La reacción de la gente no ocurre nada, ellos claman y clamaron con fuerza. Cuando ellos utilizan la expresión Hijo de David, están reconociendo que Jesús, ese es un título mesiánico, que claramente se muestra en los evangelios, en el Evangelio de Mateo concretamente. Está mostrando exactamente que Él es el Mesías prometido por los libros del Antiguo Testamento, por los profetas. Es
el Mesías, el ungido, el Cristo del Señor. Y lo están reconociendo, no saben más. No es que tengan una idea muy clara de las funciones del Mesías, pero saben que ese es el Mesías, que Dios ha corroborado ese testimonio a través de los milagros que Jesús estaba realizando, a través de toda ayuda y consuelo que estaba trayendo a muchas personas. Pero la gente los reprendía. Callaros, no molestéis. Callaros, no gritéis más. ¿Te han dicho a ti alguna vez que dejes de clamar a Jesús? ¿Que no grites? Te vuelvo a preguntar, ¿te has encontrado alguna vez en una situación en que el único consuelo y la única esperanza es gritar de manera que Jesús te pueda oír incluso hasta desde los cielos? ¿Tú te has sentido tan derrumbado y destruido que no te ha quedado más remedio que arrodillarte y clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Este clamor no era un clamor pasajero. Oye, a ver si puede atenderme. A ver, ten misericordia, ten piedad. A ver si me puedes ayudar. Este no es el clamor que están dando estas personas. Muchas veces Dios tiene que permitir en nuestras vidas situaciones que nos lleven a clamar de esta manera a Él. Lo tiene que permitir, y no es para jugar con nosotros, no para jugar. Porque Dios no tienta al mal, Dios es bueno y no tienta a nadie. Pero Dios a veces permite situaciones en nuestra vida que nos lleven a clamar de esta manera porque vamos a tener una gran bendición. Vamos a tener la bendición y la salvación de Jesús. Porque tenemos que a veces entrar en situaciones en las que no nos quede como único recurso que solo la persona de Jesús. ¿De qué manera lo hará y de qué manera obrará? No lo sé, pero sé que Él tiene el poder para hacerlo. De esta manera clamaron estas personas. Ellos no sabían de qué manera, no lo veían, no sabían qué rostro tenía, no sabían si estaba lejos o estaba cerca, sabía que pasaba por allí y clamaron. Y la gente le dijeron que dejaran de gritar. Pero ellos insistieron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y es sorprendente cómo Jesús se detiene. Jesús espera que se produzca el segundo clamor. Con esto, Jesús estaba probando realmente la profundidad y la calidad de su fe. Si es verdad realmente que lo necesitaban. Si era realmente que este anhelo y este clamor no era un clamor para decir: hombre, ayúdame en la vida, ayúdame, resuélveme un problemilla que tengo, necesito esto. A ver, no, este no es el clamor. Es un clamor profundo, existencial. Es un clamor que te va a llevar a cambiar toda tu vida. Y Jesús se detiene y los llama. Pero lo curioso es que les pregunta: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Como si Jesús no lo supiera. Como si Jesús no lo supiera. Pero esta pregunta no está hecha para Jesús y para las multitudes. ¿Está hecha para quién? Para ellos. El Señor muchas veces nos pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Para que analicemos las motivaciones reales de nuestro corazón. ¿Qué es lo que quieres tú realmente cuando te acercas a Jesús a clamar? ¿Que te vayan las cosas bien? ¿O que Jesús transforme tu vida? ¿Qué es lo que quieres realmente? Porque Jesús le hace la pregunta como diciendo: a ver, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres realmente? Porque no me molestes para tonterías. Moléstame, o sea, estoy dispuesto a ayudarte para lo esencial, lo importante, que es tu salvación, que es tu vida. Eso es lo realmente importante. Entonces, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos
Deseamos, fijaros que nos dice, y este es el sentido, por qué está escrita esta frase en el Evangelio. Fijaros que nos dice, queremos ver o queremos recobrar la vista. Lo podían haber dicho. No, dice, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Porque esta frase no tiene solamente una vertiente física, en el caso de ellos, de que eran ciegos, sino que el evangelista está trascendiendo este hecho para indicarnos una realidad espiritual, que ahora vamos a ver después. Vamos a centrarnos ahora solamente en los dos ciegos, que nuestros ojos sean abiertos. Y Jesús, y esta expresión me gusta mucho, esta expresión es constante en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo, movido a compasión. Movido a compasión. Es decir, Jesús se compadece de la situación que ellos están. Fijaros que Jesús está rodeado de gente por todos lados y va saliendo de Jericó y va camino de Jerusalén y sabe lo que le espera en Jerusalén, pero va dispuesto y en todo esto, y de pronto se oyen los gritos de dos ciegos. Al principio no presta atención y después sí, y tiene compasión. Y tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Un hecho sorprendente, le siguieron. ¿Y dónde iban? Cuando le siguieron, ¿dónde iban? Pues a Jerusalén. ¿Dónde iba Jesús con los discípulos? A Jerusalén. Y allí iban para Jerusalén. Y seguramente pues formaron parte de la gente que recibió a Jesús en Jerusalén con la aclamación. Poco tiempo después vemos, justamente detrás de este suceso, vemos la entrada de Jesús en Jerusalén y cómo las multitudes gritaban, cómo se estaban cumpliendo las profecías por ejemplo, de Zacarías. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y cómo las multitudes que iban delante y las que iban detrás gritaban, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y probablemente ellos serían algunos de los que estuvieron clamando. Pero cuando Mateo nos coloca este suceso justamente antes de la entrada de Jerusalén, es por algo. Porque no solamente hay el suceso este real del milagro de el curar o sea, que los ciegos recobraran la vista, sino también que hay una enseñanza espiritual. Que es que para reconocer la ciudad de Jerusalén, no todo el mundo reconoció a Jesús como el Mesías que venía, el Mesías prometido, no lo reconocieron, fue rechazado, fue crucificado, Jesús terminó crucificado, no lo rechazaron, porque la enseñanza que el evangelista está dando justamente antes de la entrada de Jerusalén es que para ver a Jesús el Mesías es necesario que Dios abra nuestros ojos. Por eso este suceso está aquí. Este suceso está aquí porque los acontecimientos que vienen a continuación son tan importantes que como los líderes judíos de la época los tienen delante y sin embargo mataron al autor de la vida. Lo crucificaron. Y estuvieron ciegos, no vieron que era Jesús el Mesías, no lo vieron. Bueno, pues entonces ahora en este momento hemos estudiado solamente, el suceso de los ciegos y hemos vislumbrado ya una enseñanza espiritual, la necesidad de que Jesús abra nuestros ojos para reconocerle en toda su poder, su gloria y su majestad y en toda su obra que tiene que hacer. Por eso está aquí. Pero no solamente este suceso está antes de la entrada en Jerusalén,
sino que está también detrás de otro suceso importante. Antes de llegar a Jericó y después a Jerusalén, Jesús, como he dicho antes, viene recorriendo el otro lado del Jordán, toda la región de Perea, para acercarse. Y en el camino, Jesús lleva ya recordándoles lo siguiente, cuando Jesús, en el versículo 17 del mismo capítulo que estamos leyendo, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Jesús es claro, antes de entrar en Jerusalén. Esta es la tercera vez que lo hace. La tercera vez que le dice a los discípulos que él va a Jerusalén y que es necesario que él muera, va a ser azotado, es necesario que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y le está aclarando cuál es su misión principal, por qué va a Jerusalén. ¿Vosotros creéis que lo entendieron? No. Fijaros qué ocurre, qué nos pone el evangelista justo después de decir Jesús esto. ¿Qué nos cuenta? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. ¿En qué estaban pensando los discípulos? ¿En qué estaban pensando? Van camino a Jerusalén. Jesús les advierte: mirad que voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado por los principales sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los ancianos del pueblo, va a ser azotado, crucificado y resucitado al tercer día. ¿Vosotros creéis que con ese suceso que se pelean por quiénes son los que van a ocupar los puestos importantes en el reino de Dios? Porque ellos, ¿qué estaban pensando? Se estaban acercando a Jerusalén. Después de todos los prodigios que Jesús había hecho y después de que el mismo Pedro había confesado en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya en ese momento Jesús dice: os advierto que el Hijo del Hombre va a ser entregado y crucificado. Fue la primera vez que les advierte. Porque ellos, cuando confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ellos en qué estaban pensando? Que Jesús entraría en Jerusalén, establecería su reino de poder y de gloria y dominaría sobre todas las naciones. Liberaría a Israel de la opresión de los romanos, del imperio romano, y mostraría el poder que ya le había demostrado en varias ocasiones y establecería su reino. Por supuesto, ellos, los 12, que le habían estado acompañando en todo este tiempo, iban a ocupar los primeros puestos de ese reino. O sea, que ellos estaban esperando y confiando en que inmediatamente se iba a producir la manifestación del reino y que el reino iba a establecerse de manera poderosa y gloriosa en la entrada de Jerusalén. Vamos, y que iba a reducir a todos sus enemigos. Eso es lo que estaban pensando ellos. Luego, ¿ellos entendieron el principal motivo por el que Jesús iba a Jerusalén? No lo entendieron. Estaban ciegos. Fijaros lo que le dice Jesús. Pero Jesús, llamándole junto a sí: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijaros sobre todo en esta última palabra: el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta era la misión principal. Esto es lo que ellos no estaban viendo. Aunque Jesús los había estado preparando durante varios años para que cuando llegaran el momento lo comprendieran, pero están prontos a entrar en Jerusalén y están más ciegos que los 2 ciegos que estaban fuera de Jericó. Ellos están más ciegos todavía. Es verdad que Jesús está como buen maestro y como buen pastor instruyéndolos y teniendo paciencia y llevándolos para que cuando muere y resucita ellos y reciban el Espíritu Santo, ellos se le abran los ojos totalmente y entiendan toda la misión de Jesús. Pero este mensaje de Jesús estaba rompiendo totalmente todo su esquema mental y religioso y todas sus expectativas como nación de Israel y como gente que estaba esperando las promesas cumplirse del Antiguo Testamento. Esto rechinaba en su mente y en su corazón de una manera que es que no se daban cuenta, es que no lo entendían, lo oían a Jesús, después se dieron cuenta que lo había dicho ya varias veces, pero en el momento les rechinaba de tal manera que es como si estuvieran hablando de algo que no entendían nada, como si lo estuvieran hablando en chino, porque sus esquemas mentales le impedían oír y ver lo que estaban viendo. Y eso nos sirve a nosotros de reflexión. Nuestros esquemas mentales, nuestras convicciones religiosas, nuestras presuposiciones, nuestras cosas aprendidas de entrada, nos pueden estar impidiendo ver a Jesús tal como Él es, en su hermosura, en su poder, en su gloria y en su misión y en su obra para transformar nuestra vida. Puede ser que nosotros también estemos necesitados, como los discípulos, de que Jesús abra nuestros ojos. Aquí Jesús está enseñando a sus discípulos que el Mesías, el Hijo del Hombre, vino fundamentalmente para cumplir la promesa de ser el siervo sufriente. El siervo sufriente que nos relata Isaías. Os recomiendo que leáis en casa Isaías 53, lo conocéis ya mucho, lo habéis leído muchas veces, volveros a leer, por favor, sobre todo en estos días que estamos recordando estos acontecimientos tan importantes. Porque nos está hablando de que el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre y entrega su vida totalmente, entrega todo lo que Él es. Cuando Jesús nos dice a los discípulos que entreguemos, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, ¿pensáis que Jesús lo ha hecho? ¿Pensáis que Jesús ha tomado la cruz y se ha negado a sí mismo? ¿Me podéis decir cuándo hizo Jesús eso? ¿Cuándo Jesús tomó la cruz? ¿Y cuándo Jesús se negó a sí mismo? ¿Cuándo? Bueno, me podríais decir varios momentos. Alguien me podría decir en el momento de la encarnación, cuando se hace hombre. Deja la majestad divina, su gloria, y se hace hombre. Pero también me podríais decir en el bautismo. En el bautismo, precisamente, Jesús es donde toma la cruz. En el bautismo, que Él no lo necesitaba, Él no necesitaba tomar la cruz, Él no necesitaba bautizarse porque no necesitaba arrepentirse en el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento, para el perdón de pecados. El propio Juan, en el Evangelio de Mateo, precisamente, ¿cómo que tú vienes a que yo te bautice si yo tengo que ser bautizado por ti? Dice, tú ahora mismo, muchas gracias, hermano. Gracias porque es verdad que estaba teniendo la boca seca. En el bautismo es donde Jesús toma la cruz, porque Él no necesitaba bautizarse, pero ¿por qué lo hace? Dice, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué lo hizo? Para identificarse con los pecadores. Ahí ya tomó la cruz. Mi camino es llegar a Jerusalén y ser crucificado. Que al principio no se lo dice a los discípulos,
Se lo dice ya cuando han entendido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora tiene que enseñarles precisamente que la principal función, misión de Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, es entregar su vida. Y se negó a sí mismo cuando se sometió por completo a la voluntad del Padre, porque cuando dije, es conveniente que cumplamos toda justicia, es decir, es conveniente que yo cumpla todo lo que a Dios le agrada. Y Él entrega su vida en ese momento en el bautismo, también lo hizo cuando se encarnó, pero especialmente ahí en el bautismo, cuando Él toma el lugar y entrega y dice, por amor a mi Padre, que sé que mi Padre quiere formar un pueblo santo y sin mancha delante de Él por el sacrificio de su Hijo, como sé que esta es la voluntad de mi Padre, yo renuncio a mis privilegios como Rey y Señor de todo el universo, renuncio. Fijaros lo que ha hecho Jesús, ha renunciado a todo, ha renunciado hasta su propia vida, no solamente como Hijo de Dios, sino como hombre. Él tuvo que renunciar a tener una mujer. Él no podía meter a alguien en una relación que iba a terminar, que iba a ocasionar problemas a otra persona. Él tuvo que renunciar a muchas cosas y tuvo que renunciar hasta llegar hasta el final y soportar todo lo que tuvo que soportar para llegar hasta el final, hasta la cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Porque Dios desde el principio del mundo tenía preparado un reino para sus hijos. Un reino para ti y para mí. Esto es algo que no podemos entender. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús dio tanto? Por eso cuando el amor de Cristo entra en tu vida, si realmente el amor de Cristo entra en tu vida, tú no puedes hacer más que lo mismo que hizo Jesús. Negarte y tomar la cruz. Tomar la cruz, que no son los sufrimientos de la vida. Tomar la cruz es la oposición del mundo. Tú vas a ser perseguido como Jesús por ser discípulo de Jesús. Vas a pagar un precio muy alto. Y ten por seguro que si sigues a Jesús, vas a terminar en el mismo sitio, en la cruz. Por eso Jesús advierte a los discípulos, toma la cruz ya desde el principio. Si estás planteado seguirme, piénsatelo bien, pero toma la cruz. Porque tienes que negarte a ti mismo y tienes que renunciar a tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener algo mejor, que es vivir para Dios. Vas a tener algo mejor. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Y Jesús aceptó. Por eso el Padre en el bautismo se complace. He aquí mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Cómo no? Es el único que ha entregado toda su vida al Padre y ha entregado toda su vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Es solo Él. Entonces, los discípulos necesitaban también que Jesús le abriera los ojos. Pero no solamente los discípulos, los líderes religiosos. Los discípulos estaban en proceso. En este momento no entendieron y necesitaba que Jesús le abriera los ojos. Y los discípulos nos están representando a nosotros. Pero finalmente Jesús le abre los ojos después de la resurrección y dándole el Espíritu Santo. Ellos entienden ya. Entienden todas las cosas que Jesús le había dicho y que no entendieron en ese momento, que les parecieron inexplicables. ¿Y cómo pudieron entender que era necesario que el Hijo del Hombre muriese en la cruz? Porque era algo que rompía todos sus esquemas. Era algo que no podía ser. Ahora, los líderes judíos, que es cuando Jesús entra en Jerusalén, ellos también estaban ciegos. Ellos también estaban ciegos. Pero ellos no estaban en proceso, porque ellos, por la dureza de su corazón, rechazaban a Jesús, rechazaban las evidencias. Y entonces tenemos aquí dos tipos. Los discípulos, que finalmente Jesús obra en su vida y están representados en los ciegos, y los líderes judíos, que están representando a los incrédulos que rechazan de plano por la dureza de su corazón. Entonces, yo voy a finalizar. Tendría más cosas que decir, pero debo de finalizar.
Entonces, yo quiero hacerte un llamado. Primero a los amigos o amigas que están con nosotros esta mañana. Y el llamado es a que le pidas a Jesús que abra tus ojos. No es fácil reconocer que estás ciego espiritualmente, no es fácil. Los ciegos, estos que estaban aquí, no fue fácil ponerse a gritar. Hay muchas barreras mentales que hay que superar para hacerlo. Pero tú, querido amigo, querida amiga, puede ser que tus barreras te impidan reconocer que necesitas que Jesús te abra los ojos. No solamente los ojos, sino los oídos. Y yo quiero decirte que yo hubo un momento en mi vida en que yo necesité pedirle a Jesús que me abriera los ojos. Porque yo efectivamente llegó un momento, y yo creo que la gracia de Dios es la que actúa en nuestras vidas para darnos cuenta de esto, para decirnos, oye, que estoy ciego espiritualmente, que estoy realmente perdido, que estoy sin esperanza, que necesito que Jesús me salve y que sé que Jesús es el único. Este paso de que sé que Jesús es el único que puede ayudarme para abrir mis ojos y abrir mis oídos, no es un paso fácil. Necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también actúa tu fe. Jesús, a través de su palabra, como la que estamos leyendo esta mañana, a través de la proclamación de su palabra, de su evangelio, está llamándote al arrepentimiento y a la fe. Te está llamando para que pongas tu confianza solo en Jesús, para que clames desde lo más profundo de tu ser, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo soy un miserable pecador y yo he venido a los pies de Jesús para clamar, Jesús, Hijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo he clamado y he confiado que solamente, ahora he reconocido que efectivamente yo estaba ciego, estaba sordo. No solamente eso, sino que rechazaba. Y yo no me daba cuenta, pensaba que yo era bueno, pensaba que no hacía ningún mal, pensaba que con ser más o menos pues buena gente y ayudar a las personas era suficiente. Hasta que la gracia de Dios, imagino que muchos de los que estáis aquí, actuó para darte cuenta, oye, estoy enfermo, tengo una corrupción moral que me aparta de Dios y que me impide participar de llamar a Dios verdaderamente mi Padre. No puedo llamarle porque tengo una corrupción moral y necesito ser restaurado, necesito ser salvado por Jesús. Jesús clama hoy en día y, querido amigo y querida amiga, Jesús pasa esta mañana también en medio de nosotros, precisamente por la proclamación de su evangelio. Está pasando y te está dando la oportunidad de que clames. Jesús también dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Querida amiga y querido amigo, te invito a que desde lo más profundo clames a Jesús. Él
va a tener compasión de ti como lo tuvo de los 2 ciegos. Pero también quiero decirte a ti también, querido hermano y querida hermana, nosotros también como los discípulos necesitamos que Jesús nos abra los ojos. Si nosotros nos jactamos de que conocemos a Jesús, estamos errando totalmente. Estamos conociendo a Jesús. Más bien, Dios es el que nos ha conocido a nosotros, que es lo importante. Lo importante es que Dios nos ha conocido. Y por eso estamos confesando que Jesús es nuestro Señor. Pero no te jactes de que ya conoces a Jesús. En absoluto. Estamos, por muchos años que lleves, estás empezando a conocerle. Todavía no sabemos muchas de las maravillas del poder y de la gloria y de lo que Jesús puede hacer con tu vida. Y no puede hacer más porque tú no te ves necesitado, tú no clamas a Jesús de esta manera. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No estás clamando así. No estás clamando porque para ti puede ser que Jesús sea una idea, un buen pensamiento, algo que me trae paz al corazón y me trae consuelo, que me da seguridad para que cuando muera vaya al cielo. Pero no tiene nada que ver con mi vida actualmente. Yo puedo vivir confesando que Jesús es el Señor y mi Salvador, pero yo en realidad no vivo sometido a Jesús. Yo no estoy disfrutando con pasión de las bondades y de las cosas que vienen de Jesús. No tengo esa pasión, no tengo interés por estar con los hermanos, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si yo en mi cuarto puedo estar, cuando en realidad la realidad espiritual que Dios ha establecido es que estas personas, tan débiles como yo y tan imperfectas como yo, Dios las ha puesto para que pueda conocerlo a Él más, no solamente a través de su palabra de la Escritura, sino a través de vosotros. No necesitamos, es una obra de Dios. La Iglesia es un misterio que está Jesús construyendo, pero no lo vemos. Estamos ciegos. Estamos viendo las arrugas y los desperfectos de los hermanos. El diablo hace su obra perfecta para traer desesperanza, traer tal y traer desánimo. Y no ver lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús puede hacer. No verlo, porque los ojos espirituales están cegados. Porque como dice un refrán nuestro, no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego. Entonces, hermano, yo cuando leo este pasaje, yo me inclino delante del Señor, os lo digo sinceramente, porque me di cuenta, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos porque necesito conocerte más, necesito aprender más de ti, necesito llenarme más de ti, necesito estar más pasión por ti, por tu amor. Hermano, hermana, eso es lo que te exhorto. No te conformes con poco, no te conformes con poco. Clama, grita, grita al Señor con fuerza. Señor, no me dejes, ten misericordia de mí. No me dejes, ten misericordia de nosotros. Clama. Ya con esto termino, Con esto termino. Yo esto lo digo porque yo necesito clamar esto desde lo más profundo. Entiendo a los ciegos, lo entiendo perfectamente, porque cuando tú eres consciente de esto, dices tú, no, yo tengo que gritar desde las entrañas, desde lo más profundo de mi corazón. Yo no puedo dejar pasar a Jesús sin clamar a Él. Para que veáis que no estoy muy errado en lo que os estoy diciendo, hermano, en esta exhortación del Señor. El apóstol Pablo, precisamente, cuando escribe a los creyentes de Éfeso, les dice esto.
Dice, mi oración, ¿qué es lo que pide Pablo de los Efesios? Dice, mi oración, estoy leyendo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 18. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Fijaros lo que está pidiendo Pablo, no solamente sobre los Efesios, sino sobre ti y por mí. Esta es una oración que viene de Dios. Si tú algunas veces no sabes en qué orar, bueno, aquí tiene un ejemplo de oración. Ora con las Escrituras. Si Pablo está escribiendo esto, y esto yo lo he hecho, yo le he pedido a Dios, Señor, yo quiero que los ojos de mi corazón sean iluminados. ¿Pero para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Primera cosa, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Qué es lo que nos está esperando? La resurrección y la participación gloriosa con Cristo. Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, esto ya apabullante. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Repito, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si no hay más poder de Dios en tu vida, es porque no estás viniendo a Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. No te estás centrando en Jesús. No te estás apoyando solo en Él. Te apoyas en Él y en otras cosas, pero no te apoyas en Él. No confías realmente en su palabra, no confías en la oración. No confías realmente. Porque Dios, Jesús, tiene el poder. Si dio la vista a los ciegos, ¿qué va a hacer si no contigo? Va a hacer la obra más grande todavía. Va a hacer el mayor milagro, que es que estés reconciliado con Dios cuando te dé un corazón nuevo. Ese es el mayor milagro. Pero el mayor milagro es que te muestra su Hijo en tu vida, te lo muestra en el corazón. Esa es el mayor obra, el mayor poder. Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Cristo se manifestó en su resurrección. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que Dios tiene preparado para ti, para transformar tu vida. Ese es el poder. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más quieres que haga Dios? ¿Qué le preguntó Jesús a los ciegos? ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué quieres? Pregúntate, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que Jesús te está haciendo. ¿Qué quieres que haga por ti? Aprovecha la pregunta. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí. Vamos a orar. Señor, si reconocemos que necesitamos que tú abras nuestros ojos, no solamente nuestros ojos, sino también nuestros oídos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén.